desaparecido por duendes en una ranchería en el sur de Veracruz. En el corazón del sur de Veracruz, donde la selva espesa susurraba secretos ancestrales y el calor húmedo lo envolvía todo como un sudario invisible, se encontraba la pequeña y apartada ranchería de Los Cántaros. Sus habitantes, gente sencilla y arraigada a la tierra, vivían al ritmo pausado de la naturaleza, pero también con una cautelosa reverencia hacia las fuerzas ocultas que creían habitar en la espesura. La desaparición de Don Elías, un anciano conocido por sus historias de aparecidos y su peculiar manía de dejar ofrendas de tabaco y aguardiente en los huecos de los árboles más viejos, había sembrado un miedo frío en la comunidad. Don Elías se había esfumado una noche de luna menguante, sin dejar rastro alguno. Su catre amaneció vacío, su machete olvidado junto al tronco donde solía sentarse a fumar, y la puerta de su choza, misteriosamente abierta de par en par. Al principio, pensaron en un accidente, quizás un tropiezo en la oscuridad del monte. Pero los días pasaron sin noticias, y la angustia comenzó a teñirse de un temor más oscuro, alimentado por las leyendas que Don Elías mismo contaba sobre los aluxes, los pequeños duendes traviesos y a veces malévolos que, según la creencia local, habitaban en los rincones olvidados del bosque. Doña Carmen, la esposa de Don Elías, recordaba con un escalofrío las advertencias de su marido: a estos pequeños no les gusta que se les moleste. Son celosos de su territorio y pueden llevarse a aquellos que no muestran respeto. Don Elías siempre dejaba pequeñas ofrendas para apaciguarlos, un ritual que ahora parecía terriblemente irónico. La búsqueda organizada por los vecinos no arrojó resultados. No había huellas, ni señales de lucha, nada que indicara el paradero del anciano. Solo un silencio ominoso que parecía emanar de la selva misma. Algunos juraban haber escuchado risitas débiles en la distancia, un sonido agudo y burlón que helaba la sangre. Con el pasar de las semanas, la esperanza se fue desvaneciendo, reemplazada por una certeza escalofriante: los aluxes se habían llevado a Don Elías. Se contaban historias de otros que habían desaparecido en circunstancias inexplicables, sus ausencias atribuidas a estos seres escurridizos. Se decía que los aluxes atraían a sus víctimas con engaños, los desorientaban en el laberinto del bosque o, simplemente, los arrastraban a su mundo invisible. Una noche, un joven llamado Mateo, conocido por su escepticismo y su burla hacia las supersticiones, decidió adentrarse en el monte, desafiando las creencias de su comunidad. Quería demostrar que la desaparición de Don Elías tenía una explicación lógica, terrenal. Se internó en la selva cuando el sol comenzaba a ocultarse, llevando consigo una linterna y una determinación obstinada. A medida que la oscuridad se cernía sobre los árboles centenarios, los sonidos de la noche se intensificaron: el croar de las ranas, el zumbido de los insectos, el ulular distante de un búho. Mateo se sentía cada vez más incómodo, una sensación de ser observado lo invadía a cada paso. De repente, escuchó un sonido peculiar, un silbido suave y melodioso que parecía provenir de todas partes a la vez. Intentó localizar su origen, pero el sonido escurría entre los árboles, confundiéndolo. Luego, pequeñas luces danzantes comenzaron a aparecer entre la maleza, moviéndose con una agilidad antinatural. Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las luces se acercaban, y pudo distinguir pequeñas figuras que se movían con rapidez, demasiado pequeñas para ser niños, con formas que se difuminaban en la penumbra. El aire se llenó de risitas quedas, un coro infantil, pero con un tono burlón y siniestro. El joven intentó correr, pero sintió pequeñas manos tirar de sus ropas, enredándose en sus piernas. Tropezó y cayó, y al levantar la vista, vio los rostros diminutos y oscuros de los aluxes rodeándolo. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, y sus sonrisas mostraban hileras de dientes afilados. Mateo gritó, un grito que se perdió en la inmensidad de la selva. A la mañana siguiente, lo encontraron cerca del mismo tronco donde Don Elías solía descansar. Estaba pálido y temblaba incontrolablemente, con la mirada perdida en un terror inenarrable. No recordaba nada de lo sucedido en la noche, solo la sensación de pequeñas manos frías y las risitas burlonas que aún resonaban en sus oídos. A partir de esa noche,
nadie en los Cántaros volvió a dudar de la existencia de los aluxes. La desaparición de don Elías y el aterrador encuentro de Mateo se convirtieron en una sombría advertencia, un recordatorio de que en el corazón de la selva veracruzana habitaban fuerzas antiguas y misteriosas, capaces de arrebatar a los desprevenidos y sumirlos en un mundo del que nadie regresaba ileso. Y en las noches de luna menguante, los habitantes de los Cántaros cerraban bien sus puertas y ventanas, escuchando con temor el susurro del viento entre los árboles, preguntándose si las pequeñas criaturas de la noche no estarían rondando de nuevo, buscando a su próxima víctima.